Continuamos una semana más con nuestro ciclo de Masterclass hablando de nuevo sobre producción y utilización del biogás. Os recuerdo que la semana pasada no tuvimos clase por la celebración de varios eventos con el motivo del Día Mundial del Agua. Buenas tardes a todos y me gustaría darle también la bienvenida a los 400 profesionales que se han dado de alta en el ciclo de Masterclass tras el anuncio de ampliación de plazas la semana pasada. Ya somos casi 3.000, estamos rozando ya los 3.000 inscritos. Para la Masterclass de hoy contamos con Pedro Aguiló Marto, director de operaciones del consorcio Besós Tordera, y con el patrocinio de la empresa Veolia Water Technology, que nos presentará su tecnología Biotane para el tratamiento del biogás. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos como siempre la ronda de preguntas. Mi compañera Tina estará coordinando el chat para lo que necesitéis durante la tarde y os recuerdo que las ponencias y el material de hoy las tenéis en la pestaña de App y Tina también os dejará en el chat los enlaces de YouTube con todas las masterclass anteriores y celebradas hasta el momento por si os falta alguna. Y sin más, permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy. Pedro Aguiló Marto es director de operaciones en el consorcio Besós Tordera, administración local competente en el servicio de saneamiento de 64 municipios del Barcelonés, Osona, Vallès Occidental y Vallès Oriental catalán. Pedro es coordinador del Grupo de Operaciones, Tecnología y Energía perteneciente a la Comisión Quinta de AEAS y es miembro de la Comisión de Seguridad del Colegio de Ingenieros Industriales. Es ingeniero superior industrial en la especialidad eléctrica y estudios superiores en dirección y administración de empresas. Pero antes de darle paso, permitidme que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Veolia Water Technology. Perteneciente al grupo Veolia Water Technology es referente mundial en el tratamiento del agua y agua residual para las industrias y los municipios, contando con un amplio portfolio tecnológico y 7.700 empleados en todo el mundo. En España, la historia de Veolia Water Technology se remonta al año 1982, cuando una pequeña compañía especializada en filtración fue adquirida por la que hoy es Veolia. Desde entonces, la compañía ha crecido y evolucionado hasta convertirse en España en el referente en soluciones y servicios para el tratamiento del agua. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 150 profesionales que comparten una misma vocación, el desarrollo de soluciones y servicios para el medio ambiente, para que sus clientes puedan desarrollar sus actividades productivas con el máximo respeto por nuestro entorno. Por su parte, Biotane es la compañía especializada de Veolia Water Technology en soluciones anaeróbicas de tratamiento de aguas residuales, industriales y biogás, con más de 40 años de experiencia y 700 instalaciones realizadas en 62 países. Como parte del grupo Veolia, ambas compañías, tanto Veolia Water Technology Ibérica como Biotane, comparten la misión del grupo Veolia por convertirse en líderes mundiales de la transformación ecológica, para preservar los recursos y contribuir a un futuro sostenible para la humanidad. Durante la tarde de hoy, el doctor Santiago Pacheco Ruiz, desde las instalaciones de Biotane en los Países Bajos, nos mostrará todos los detalles de esta tecnología. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado de hoy. Pedro, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu masterclass. Activa por favor el micro que te lo tengo desactivado. Listo. Muchas gracias, José Miguel. Perfecto, ya te tenemos ahí. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y felicitaros ante todo ante la organización de este ciclo de masterclass que, bueno, pues está siendo todo un éxito en el sector y, bueno, pues requiere mucho esfuerzo en cuanto a gestión de plataformas y, desde luego, es un paso hacia adelante en una nueva etapa de formación, mucho más cómoda en cuanto a desplazamientos y sostenibles. Por lo tanto, felicidades, José Miguel, y a todo tu equipo. Sin más, pasaría a la ponencia o charla o discusión del día de hoy, que, como tú bien has dicho, quiere ser una segunda parte a lo que María pues ya os explicaba la semana pasada. María se centró más en la producción del biogás y yo lo que voy a intentar es dar un paso recordando algunos parámetros clave más dirigidos a la propia operación, más al propio día a día de la explotación de una línea de proceso de biogás, pero también hablar sobre todo de los usos de ese biogás en nuestro sector, en el sector de las aguas residuales. El índice un poco del temario que voy a tocar es el proceso de una EDAR, la producción de biogás en una EDAR, cómo lo producimos,
qué mecanismos tenemos para incrementar esa tasa de producción, qué usos, qué potencial y qué balance de biogás tenemos en nuestras actividades de saneamiento y dar paso a unas conclusiones pues, que espero que generen debate en la posterior tanda de preguntas. Sin más, bueno, pues, ¿qué es el proceso de una EDAR? Aquí os pongo el proceso de una EDAR de tratamiento biológico, como la que muchos de vosotros pues, ya conocéis, explotáis o vivís quizá en el día a día. Quizá alguno de los oyentes pues, incluso tiene responsabilidad sobre esta en concreto. Y aquí simplemente esta fotografía lo que persigue es mostraros que en una EDAR con digestión anaerobia tenemos 3 líneas de proceso. La línea de agua, que es la línea por la que tenemos la máxima responsabilidad y por la que nos pagan. Y tenemos el deber de hacer pues, un efluente con la máxima calidad posible. La línea de fangos, que es aquel producto que sale de la depuración del agua y por lo tanto tenemos que gestionar a día de hoy como un residuo. Y la línea de gas. La línea de gas. Y no la llamamos línea de biogás, la línea de gas. Es una línea de producción de un hidrocarburo, con sus pros y sus contras, sus obligaciones y deberes, responsabilidades y seguridades. Y se tiene que tratar como tal, como una línea más de proceso, con la misma importancia que las otras dos que he comentado. Tened en cuenta que la línea de gas puede representar, bien gestionada, pues un abatimiento en los costes de explotación del orden del 20%, pero un impacto en la huella de carbono de una instalación del orden del 40%. Por lo tanto, es una línea que requiere de nuestra más profunda atención para su buena marcha. A partir de aquí, ¿cómo va el biogás? Sin querer entrar en lo que ya os explicó María hace 15 días, del agua residual al biogás, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos va a provocar a nosotros la producción de biogás? Pues la DQO es una forma de cuantificar qué carga orgánica vamos a tener en el agua y aquí os pongo 3 flashes, 3 fotografías del proceso. Nosotros tenemos una entrada en la planta, un influente con una DQO habitual en una depuradora de agua residual urbana pues de 600 ppm. Esta DQO, después del proceso de depuración, se va a convertir en un fango mixto, no digerido, antes de entrar en cualquier etapa de estabilización o reducción de este fango, donde vamos a tener una concentración de esta DQO y vamos a llegar a valores de entre 25.000 y 30.000 ppm de DQO. Aquí se puede parar una depuradora, de hecho hay depuradoras que no tienen ninguna etapa posterior a este fango más que su espesado y posterior gestión. Nosotros aquí vamos a intercalar una etapa que es la etapa de la digestión anaerobia y vamos a tener una salida de esa etapa de digestión anaerobia que es un fango digerido, donde la DQO se ha reducido a un intervalo entre 10 y 15.000 respecto de estos 30.000 que teníamos. ¿Dónde se ha ido esta DQO? Esta DQO se ha ido en la producción de este biogás. Este biogás a un ratio de producción pues de 0,38 normal metro cúbico metano por kilo de DQO. ¿Vale? Y este 0,38 normal metro cúbico de metano por kilo de DQO, al final es metano, como bien pongo aquí, no pongo biogás, es metano. Y como tal, forma parte de este gas que es el biogás, que tenéis a la derecha de la pantalla, pues una analítica típica, donde aquí, por ejemplo, vemos que el 67% del biogás es este metano. Este biogás, y a partir de aquí ya empiezo a hablar de biogás, tiene un poder calorífico que lo sitúa en la mitad de la tabla, es lo que tenéis en la parte izquierda de la pantalla. Estaríamos hablando de un poder calorífico inferior del biogás del orden de 6 kilovatios hora normal metro cúbico. Tened en cuenta una referencia que es que el gas natural estaríamos hablando de 10 kilovatios hora normal metro cúbico. Por lo tanto, estamos justo a la tabla del poder calorífico inferior. Y quedaos con este dato, estamos hablando siempre del poder calorífico inferior, que es el calor útil que nosotros, la energía útil, mejor dicho, que nosotros vamos a poder sacar de este biogás. Hay un PCS, que también podéis verlo en la tabla de la derecha, que es ligeramente superior. Hay una relación, de hecho, entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior de alrededor de 0,9. El poder calorífico superior siempre va a ser superior, como su propio el nombre indica, porque tiene en cuenta el calor de evaporación del agua. Aquel calor que nosotros sacaríamos si pudiéramos recuperar el agua de una combustión de biogás en forma líquida y no en forma de vapor, que es como nosotros la vamos a recuperar, lo vamos a utilizar en una depuradora. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que a la hora de vuestros cálculos energéticos en la depuradora siempre tenéis que ir a buscar el poder calorífico inferior del biogás. A ver si puedo... Ahora. Dicho esto,
Y aquí sí que quiero hacer mención de 4 parámetros que seguro que en la anterior clase los estuvisteis tratando en profundidad, y son los parámetros de operación de una digestión anaerobia. Nosotros vamos a hablar de la digestión mesófila, es aquella digestión anaerobia que se produce en el rango bajo de temperaturas, se produce en el rango de 35 grados. Sabéis, en otras clases se ha dado que tenemos una digestión a un rango superior de temperaturas, que es una digestión mesófila a 65 grados. La más extendida dentro de las depuradoras de aguas residuales urbanas es la digestión mesófila, la que se produce a 35 grados. ¿Por qué? Porque es la que es autosostenible energéticamente, es decir, la temperatura que nosotros vamos a necesitar para mantener esa digestión puede provenir directamente de la utilización del biogás que produce, sin ninguna fuente adicional de calor. Por ese motivo es la más extendida. ¿Qué parámetros de proceso en el día a día de una depuradora tenemos que tener en cuenta para garantizar la viabilidad de una digestión anaerobia y maximizar además la producción del biogás? Partiendo de la base que la digestión anaerobia en nuestras instalaciones de depuración de aguas residuales no persigue la producción de biogás en primer lugar, sino lo que nosotros perseguimos es una reducción de la cantidad del residuo lodo a gestionar y una estabilización del mismo. Una digestión anaerobia nos va a producir una reducción de la materia del orden del 35-40% y una estabilización, una reducción después en la posterior gestión de este lodo de, por ejemplo, patógenos, por ejemplo, olores. Por lo tanto, ese es el primer objetivo de una digestión anaerobia, reducir cerca de la mitad la cantidad de residuo de lodo que vamos a generar en la propia explotación de depuración. Y como consecuencia de esa reducción de la materia, de esa DQO que hemos visto antes, que ha desaparecido entre el proceso antes de digestión y el proceso post-digestión, se produce no quiero llamar un subproducto, lo voy a llamar un coproducto, que es el biogás. ¿Y qué es lo que produce este biogás? Pues como hemos dicho, la degradación de esa materia orgánica en ausencia de oxígeno. Y esto es lo que nos va a llevar al primer punto que tenemos que controlar, que es la concentración. Lo que nos va a producir el biogás es la materia que tengamos, la materia orgánica que tenemos en el digestor, no el volumen que tenemos en el digestor. Es decir, cuanta más concentración podamos tener dentro del digestor, mayor producción de biogás vamos a tener. Es un punto a tener en cuenta. Siempre que cumplamos con el tiempo de retención mínimo que me demanda la digestión anaerobia. Y este tiempo de digestión mínimo me lo van a marcar el crecimiento de las bacterias más lentas que tengamos dentro del proceso y seguro dentro de los esquemas que os presentó María en la anterior ponencia. Y estas bacterias son las metanogénicas. Tienen un ciclo de crecimiento de no menos de 10 días, sin añadir ningún tipo de enzima. Por lo tanto, esto es el menor tiempo de retención hidráulico que vamos a necesitar dentro de la digestión para garantizar, con una concentración adecuada de materia orgánica, una producción de biogás que se sitúe en estos ratios que os pongo aquí de 1 normal metro cúbico por kilo de sólido volátil eliminado. Es decir, el biogás no lo produce el agua de dilución que tengamos en el fango y el biogás no lo producen las materias inertes que podamos tener en el fango. Aquí os doy 2 ratios simplemente para compararlos, el 1 normal metro cúbico por kilo sólido volátil eliminado y el ratio de 1,42 gramos de DQO por gramo de sólido volátil. A partir de aquí nosotros podemos calcular la tasa de alimentación máxima que puedo tener en un digestión anaerobio para no tener fenómenos de sobrealimentación que nos pueden derivar en fenómenos de aparición de espumas y demás conflictos. Y aquí os pongo un ratio entre 1,6 y 4,8 kilos por metro cúbico de volumen de digestión al día. Esta es la máxima tasa de alimentación de materia que nosotros podemos poner en un digestor si no queremos sobrecargarlos. A partir de aquí, si yo tengo poco tiempo de retención, si yo tengo una concentración elevada, si yo tengo en pocas palabras una digestión limitada por la construcción física de la depuradora, a la cual le tengo que poner más fango del que puede acometer, lo que tengo que hacer es intentar que la homogeneización interior sea lo máximo posible, es decir, favorecer la homogeneización interior para evitar, por un lado,
graduación de temperaturas dentro del gran volumen del digestor. Es decir, mantener la misma temperatura que hemos dicho que tiene que estar en un rango aproximado de los 35 grados en todo el volumen del digestor. Favorecer el contacto entre el fango fresco que yo le estoy poniendo al digestor con las bacterias ya activas, con la fauna activa que tengo dentro del digestor y que está haciendo la digestión. Tengo que favorecer ese contacto íntimo. Y por último, evitar fenómenos de sedimentación. Es decir, que las partículas más pesadas, las arenas que todos hemos vivido dentro de un digestor, se nos depositen en el fondo. Para garantizar este grado de homogeneización, tengo diferentes actuaciones. Tengo mecanismos de agitación con hélice dentro del digestor y la maquinaria fuera, como puede ser un excava. Tengo particularidades de gestión del lodo tangencial, como el Rotomix, por ejemplo. O tengo una que es una aplicación del biogás, ya entramos en la primera aplicación del biogás, que sería la agitación por lanzas, donde yo saco una parte del biogás de la cúpula del digestor y lo inyecto en la parte de abajo, provocando un movimiento espiral de burbujeo que me agita y me homogeniza todo el interior del digestor. Después tengo que controlar el pH. En la reacción que os he explicado la semana pasada visteis que el pH se tiene que mantener sobre 7. ¿Vale? Y evitar una acidificación, porque la primera etapa de la digestión a la aerobia, la hidrólisis, es eminentemente ácida, por lo tanto va a buscar un pH por debajo de 7, a la que tiene que tener suficiente alcalinidad del sistema para compensar y llegar a un pH 7. Por lo tanto, algo que hay que mantener es el ratio entre ácidos volátiles y alcalinidad, 0 o tendiente a 0. Si este ratio no se está incrementando, significa que el sistema se está desestabilizando. Y, por supuesto, el control de compuestos tóxicos, donde no podemos hacer nada porque, en principio, no controlamos el influente a la edad, pero sí que podemos garantizar pues, una homogenización y una agitación óptima del digestor de cara a su dilución y mitigación de los efectos que tenga. A partir de aquí, los digestores son los que tenemos. A mí lo que me gustaría comentaros ahora son qué mecanismos adicionales a la digestión y a estos parámetros de proceso que hemos estado comentando tenemos para incrementar la digestión, para incrementar la producción de biogás en una depuradora. Y aquí lo que tenemos es dos mecanismos principales. Una que es hacer un pretratamiento sobre el propio fango, eminentemente sobre el fango biológico, que es el que más carga orgánica va a tener y por lo tanto el más susceptible que de crear biogás. Hemos dicho que el fango mineral, el fango inerte, no va a producir biogás, no es materia orgánica. Y aquí tenemos la hidrólisis térmica, en primer lugar, la hidrólisis térmica que puede ser en batch o en ciclo continuo, lo que hace es someter al fango previa a su digestión a presiones y temperaturas elevadas, presiones del orden entre 6 y 15 bares y temperaturas pues, cercanas a los 200 grados centígrados, y a partir de aquí lo que haces es romper la pared celular y facilitas los posteriores mecanismos de hidrólisis y digestión en el fango. Otra es, con el mismo principio, al final lo que estamos buscando romper esta pared celular es aplicar energía en forma de ultrasonidos, aplicar energía en forma de energía de impacto, en forma de cavitación, que lo que hace es romper esta pared celular y hacer que la bacteria compleja del fango sea más fácilmente digerible dentro del entorno. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir producciones de gas superiores del orden de hasta un 30% y reducción del residuo a gestionar posteriormente, con reducciones que pueden llegar hasta el 50%. En cuanto a hidrólisis, y ya que os he nombrado que había dos tecnologías, la de batch y la de ciclo continuo, en cuanto a batch, aquí tenéis una foto que es la de Cambi, que es la que los más viejos del lugar hemos conocido siempre, y las tecnologías de ciclo continuo, donde aquí tenéis el sistema de Excelsis de Veolia, pero que también está TEC4, que es tecnología nacional y de la que seguro os habló pues, la ponente de hace 2 semanas, María. Y el segundo mecanismo para incrementar la producción de biogás, pues ¿cuál es? Pues el segundo mecanismo es el fenómeno de la codigestión. Y aquí me quiero entretener un poco más, porque ¿qué es la codigestión? La codigestión es en la cadena de digestión, hidrólisis más metanización, que es la que veis en la pantalla, pues es introducir un cosustrato, es introducir una materia que va a aprovechar la digestión anaerobia que ya tenemos en marcha.
potenciándola y haciendo que podamos consumir esta DQO adicional que nosotros vamos a incluir. Aquí tenéis el ratio de DQO, que no es más que el primero que ya os he dado, el 0,38 normal metro cúbico betano por kilo. Aquí, si lo traducís a biogás, pues es 0,52 normal metro cúbico de biogás por kilo de DQO aportada. ¿Y qué tipo de cosustrato tengo que aportar? Pues bueno, tiene que ser un sustrato con una elevada concentración en materia carbonosa biodegradable. Está claro que si yo aporto arenas no voy a hacer más producción de biogás, pero si yo aporto levaduras, si aporto azúcares, si aporto alcoholes, si aporto cadenas largas de carbono, sí que vamos a producir más biogás, pero no vale cualquier cadena carbonosa para producir biogás. Estamos en una actividad donde nuestra principal labor es la depuración de aguas. Por lo tanto, tenemos que velar porque tenga ausencia de metales pesados. No queremos contaminar el efluente de la depuradora ni tampoco el lodo que después vamos a tener que gestionar. No tiene que haber contaminantes emergentes, sustancias prioritarias dentro de la lista de CE, biocidas, disolventes, detergentes, refrigerantes, restos de medicamentos. Bajo contenido en nitrógeno y fósforo, porque son dos actuantes que nos van a molestar a la hora de la digestión anaerobia, como lo sabéis, y bajo contenido en sólidos inertes, ya que esto lo que nos va a hacer va a ser aumentar la producción de lodo que después vamos a tener que gestionar desde la depuradora. Y aquí os pongo dos fotografías de dos tipos de codigestión. Una con un tipo de residuo líquido, que va simplemente en un silo, con una bomba de dosificación a la digestión, y una que es gentileza de Masesa, de un tipo de residuo macroscópico, en este caso, pues residuos de frutas, que se tienen que pretratar en la misma depuradora, se tienen que triturar para obtener este lixiviado que al final pondremos dentro de los digestores. Con esto que os quiero comentar con estas dos fotos, que los cosustratos que nosotros podemos poner en la digestión anaerobia pueden ser bien productos preacondicionados ya para su comproducto y con ficha de producto, un ficha característica, incluso su ficha REACH si es necesario. Pueden ser residuos del tipo no especial, residuos como os comentaba, levaduras, productos caducados, residuos alimentarios. Ojo con el tema de si tienen que ser SANDAC o no, porque si tienen que ser SANDAC requieren de una pasteurización previa a su inclusión dentro de la digestión anaerobia, o pueden ser otro tipo de residuos, pero que sean caracterizados como no especiales. Hay que tener cuidado con aquellos residuos que son especiales y que requieren otros tratamientos que quizá nuestras depuradoras urbanas no tienen instalados. Y con cualquier tipo de estos cosustratos que nosotros queramos poner en la digestión anaerobia, lo primero que hay que hacer es asegurar que no va a influir de una forma perjudicial en el proceso de la depuración del agua y en el proceso de la gestión del lodo que de la depuradora de agua residual se va a derivar. Y con eso lo que tenemos que hacer es homologar esos cosustratos. No cualquier cosustrato con alta DQO nos va a servir. Y aquí lo que tenemos que hacer es una caracterización físico-química del sustrato, pero no solo en la entrada de ese cosustrato, sino cómo va a influir ese cosustrato en lo que va a salir del digestor, en la fracción sólida del digestato, pero también en el efluente de ese digestato. Ese digestato lo voy a tener que centrifugar, lo voy a pasar por un filtro prensa y el clarificado de ese filtro prensa, el centrado de esa centrífuga va a ir a parar al influente de la depuradora, por lo tanto va a ir a parar a la vena de agua de la depuradora. Por lo tanto, tengo que tener claro que ni en la vena de fango ni en la vena de agua vamos a tener consecuencias no deseadas. Por lo tanto, hay que hacer esta caracterización físico-química. Después hay que mirar su biodegradabilidad y potencial de metanización, que es lo que a la derecha os pongo ya en un estudio que tiene muchos años del IDAE, donde para ciertos tipos de cosustrato ya nos daba una producción de biogás en metros cúbicos por tonelada de ese cosustrato, ¿vale? Es ver cuánta potencialidad de biogás voy a obtener por tonelada, por kilo de ese cosustrato voy a obtener y si voy a tener fenómenos de inhibición de la digestión anaerobia.
y cuánto voy a tardar en tener ese aprovechamiento, es decir, si es un cosustrato rápido o un cosustrato lento. Este que tenéis en la imagen, por lo tanto, tarda 5 días en empezar a producir biogás. Hay otros cosustratos que tardan horas en producir biogás. Tenemos que conocer esas curvas para, en función de eso, saber cómo dosificar. Y las compatibilidades, es decir, si yo tengo una homologación de un cosustrato, tengo que saber que ese cosustrato no va a entrar en conflicto con otros cosustratos que también puedo tener homologados, para evitar fenómenos de segregación en el silo, de compactación en el silo, de precipitados indeseados. Todas estas partes tienen que formar parte de la homologación. Bueno, pues hemos visto muy rápidamente cómo se genera el biogás, hemos visto cómo potenciar su uso y ahora cómo potenciar su producción, y ahora quiero entrar en cómo los vamos a usar dentro de nuestro sector. Bueno, pues aquí tenéis, en cuanto a la digestión, el uso térmico en calderas de combustión es el más ampliamente conocido, principalmente porque todo el mundo que tiene una digestión anaerobia tiene una pequeña caldera asociada a ese biogás para mantener la temperatura de ese digestor. Es el uso primario que le damos al biogás. Pero este uso en calderas puede ir más allá. Puede ser calderas que nos alimenten, y os lo pongo aquí, pues una propia instalación de secado térmico dentro de una edad, que nos abre toda una puerta a una posterior valorización del fango, que os lo pongo aquí en una fotografía muy maja del fango, del pellet en las manos. Es una posible aplicación del biogás como fuente energética de un sistema de secado térmico. Pero también, y me voy a la parte de abajo de la pantalla, podría ser una aplicación en caldera para lo que se conoce como un district heating, es decir, yo utilizo mi biogás para dotar de frío y calor a una red de frío-calor pues municipal o del pueblo, o que pase por allí un consumidor de frío-calor en forma de una empresa. También podemos usar ese biogás de esta forma. Otra función que también debéis conocer y que la entraremos más a detalle después es la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica mediante motores de combustión interna o microturbinas, en la parte de abajo, donde, aparte de generar esta energía eléctrica que podemos utilizar para un autoconsumo dentro de la explotación o una venta a la red exterior, también generaremos una cantidad de calor que vamos a poder recuperar en nuestra instalación y utilizar. Después tenemos una que es muy novedosa, que es la formación del famoso hidrógeno verde a partir del metano, el metano como precursor de este hidrógeno verde, a través de un proceso complejo, un proceso del reformado de este metano hacia hidrógeno, un proceso reformado que requiere vapor pues a alta temperatura, de 700 a 1000 grados centígrados y presiones elevadas de hasta 25 bares. Y además requiere energía para poder hacer que esta reacción de tipo endotérmico funcione y en presencia de un catalizador me genere este hidrógeno verde. ¿Hidrógeno verde por qué? Porque viene de un metano completamente verde que viene de una biomasa que es nuestro lodo de depuración de origen orgánico. Esto hay tecnologías, se vende y digamos que en cuanto a huella de carbono es uno de los que lo abaten más porque al final tienes un biocombustible de alto poder calorífico partiendo exclusivamente de un metano totalmente verde. Y después tenemos la opción de la inyección, que es una opción más cercana, más real, la opción del upgrading, la opción del enriquecimiento del biogás hasta los niveles del gas natural, para dos usos posibles, o bien su inyección en red, su distribución, que sería análogo a lo que ya hacemos desde hace muchos años con la energía eléctrica, o su uso en automoción. Y ahora pues entraríamos un poco en qué tengo que hacer primero con el biogás para poder acometer todos estos usos. Y tristemente el biogás no se presenta como veis en la fotografía, donde tengo un gasómetro con metano y otro gasómetro con los otros. Estos otros suman un 35%, habéis visto que el metano al final es un 65% y todos los demás es un 35%. El mayoritario es el CO2, después viene el nitrógeno, después tiene otras cosas. Y estas otras cosas, aquí os las pongo en rojo, son las principales que nos molestan para los usos ulteriores que vamos a tener. Es el silicio, es el agua y es el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Por lo tanto, lo que es necesario para mantener la integridad de los equipos que van a utilizar este combustible, este biogás, es hacerle un pretratamiento.
Y voy a ir punto por punto para explicaros qué tipo de pretratamientos tenemos que hacer. El primero es el sulfídrico. El sulfídrico lo conocemos todos dentro de nuestro sector, tengamos o no digestiones anaerobias. El sulfídrico sabemos que es un gas que se presenta de la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Hasta aquí concuerda con la definición de biogás, pero que lo podemos tener en colectores, en estaciones de bombeo, en todos aquellos lugares donde podemos tener una cierta septicidad, una cierta ausencia de oxígeno. Y es un gas tóxico para la salud que puede provocar pues, de irritación ocular, mal olor, sabemos, a concentraciones bajas, pero que a concentraciones altas, a partir de 300 ppm, puede ocasionar la muerte. Por lo tanto, todo esto lo conocemos. Pero ¿qué le pasa al sulfídrico si además lo tenemos con agua? Y sabemos que de la cúpula de los digestores nuestro biogás está saliendo a saturación, está saliendo con un 100% de humedad relativa. Pues que se transforma en ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico pues se lo come todo. Se come el acero al carbono, pero también se come a la larga el inoxidable, a no ser que sea dúplex o dúplex de alta calidad. Y en las depuradoras no acostumbramos a tener dúplex, no tenemos tanto dinero en el sector de las aguas residuales. ¿Qué puede hacer el sulfídrico? Pues el sulfídrico puede hacer fenómenos de pitting como lo que tenéis aquí. Estos son calderines de compresores de agitación de un digestor, donde se ha ido comiendo el tubo del expansor, pero también después la chapa del filtro. ¿Qué hay que hacer con el sulfídrico? Pues evitarlo. Evitarlo no podemos, porque se hace durante el proceso de digestión, esa ausencia de oxígeno. Por lo tanto, lo que tenemos que es abatirlo. Y lo podemos abatir mediante lavado con sales de hierro o dosificación de cloruro férrico en digestión, con dosis del cloruro férrico de alrededor de entre 2 y 4 kilos de cloruro férrico por metro cúbico alimentado al digestor. O con procesos biológicos, como son el biotrickling, torres de lavado con biotrickling, donde hay bacterias que se están alimentando del propio sulfídrico, son las que se están implantando últimamente. El siguiente, el agua, el compañero del sulfídrico, lo que os comentaba. De cúpula de digestor salimos a humedad relativa del 100% y no queremos que esto vaya acompañando el biogás. De hecho, los propios fabricantes de motores y de turbinas ya te están limitando la cantidad, la humedad relativa con la que tú puedes poner el biogás dentro de esos aparatos receptores. Ya no digamos el upgrading, el enriquecimiento del biogás. El agua es fácil de sacar, es fácil, no he dicho que sea barato, pero es fácil. El agua, al final, el gas lo que tiene es que cuanta más temperatura tenga, más capacidad tiene para retener el agua dentro de sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura de ese gas. Ahí lo más barato son las trampas de condensado. Las trampas de condensado siempre son receptáculos donde dentro de la canalización del biogás lo que nosotros forzamos es una expansión brusca de este biogás. Al hacer esta expansión brusca, la temperatura baja y condensa el agua y la retiramos por el fondo, igual que tenéis en la foto. Si queremos mayor rendimiento de retirada de agua, lo que tenemos es que forzar este enfriamiento. Por lo tanto, enfriar el biogás a través de intercambiadores, como los que tenéis aquí, intercambiadores tubulares, donde estoy haciendo circular un glicol a baja temperatura, estoy forzando la refrigeración de este biogás y, por lo tanto, atrapo el condensado en forma de agua de este biogás hasta los valores que yo quiera, usualmente por debajo del 30%. Los siloxanos. Los siloxanos son partículas de silicio que tienen la mala costumbre de, como silicio que son, ser abrasivas. Por lo tanto, tienen la mala costumbre de ir rozando las paredes metálicas de los equipos a los que estoy consumiendo el biogás. Aquí tenéis fotografías de las válvulas de la cámara de pistones de un motor de cogeneración, donde veis todas las partículas blancas son los precipitados de siloxanos. Estos siloxanos, pues funcionando a 2000 revoluciones por minuto que puede ir un motor de cogeneración, pues son movimientos de fricción, que lo que van a ocasionar es un desgaste prematuro de ese equipo mecánico, por lo tanto van a adelantar su reposición. Imaginaros si en lugar de las 1500 revoluciones por minuto de un motor estamos hablando de las 26.000 vueltas por minuto que da una microturbina, pues lo que podría hacer un siloxano es una avería catastrófica. Por lo tanto, hay que retirarlos. ¿Cómo se pueden retirar? Pues son filtros de absorción por carbono activo, pero también hay algunos tratamientos biológicos tipo biotricking que te lo pueden retirar. Y también lavados con agua.
¿Y cómo controlamos los siloxanos dentro de mis equipos? Bueno, pues hay una forma que es hacer las analíticas del biogás. Esta está clara. Yo en las analíticas de biogás tengo los componentes de siloxano, los componentes de sílice que tengo y puedo ver si están altos o bajos y en función de esto mirar si están dentro de los parámetros que me pide el fabricante o no. O puedo ir haciendo un control en aceite. Aquí lo que os quiero enseñar es a la izquierda de la pantalla, aquí, yo no sé cómo se ve, aquí tenéis un motor que está funcionando con gas natural y un motor a la derecha que está funcionando con biogás. Y quiero que os fijéis en dos líneas, la línea azul punteada y la línea negra. La línea azul punteada es el Total Acid Number, que se llama. Total Acid Number es todo aquello que nosotros vamos a ir provocando y que va a quedar retenido en el aceite como consecuencia de la combustión, pues los inquemados, los ácidos que se provocan en la misma combustión. Y la línea negra es el Total Basic Number, es la reserva alcalina que va a tener ese propio aceite que le confiere las propiedades lubricantes. Cuando se cruzan las dos líneas, es el momento de cambiar el aceite. Cuando veis, por ejemplo, aquí en este motor, a 8.000, 7.000 y pico horas, pues ha habido que cambiar el aceite. En este motor, al contrario, la línea negra y la línea azul nunca se han cruzado, por lo tanto, el aceite no está degradado como lubricante. ¿Qué diferencia hay entre este motor y en este motor? Pues fijaros que la curva roja, que es la que os digo ahora que os fijéis, son los componentes de silicio. Han ido muy hacia arriba. Y si además acompañamos esto con analítica de los materiales de desgaste que hay en el aceite, veremos que en el motor de la derecha, el cromo, el cobre, el hierro, el plomo, apreciablemente ya tengo todos estos materiales de la aleación que me los estoy encontrando en el aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que el silicio está haciendo de papel de lija contra las paredes metálicas de este equipo y lo está degradando. Por lo tanto, debo hacer una purga de este aceite, debo cambiar un aceite antes de hora, no porque se haya degradado, sino porque tiene partículas de desgaste ya provocadas por el silicio. Es decir, es otra forma de controlar los siloxanos dentro de un equipo, a través de las purgas de aceite que hagamos del mismo. Y una vez tenemos producido el biogás pretratado, vamos a los usos. ¿Cómo se está usando en España el biogás a día de hoy en nuestro sector? Esto es una encuesta que se hizo en el entorno de AEAS en el año 2018, encargado por el IDAE para el estudio del potencial del biogás que teníamos en el sector. Aquí rápidamente veis que tenemos en el sector el 46% del biogás se utiliza para la energía térmica, es decir, para mantener las digestores funcionando, el 28% para la generación de energía eléctrica y por lo tanto tendríamos un excedente entre este que nos utiliza el 6 y una capacidad ociosa que podríamos decir que es lo que quemamos en Antocha. Tristemente aún tenemos depuradoras que queman en Antocha, cada vez menos, de un 20%. ¿Esto qué nos llevó a dar? Nos llevó a dar un potencial de biometano dentro de España de 1.000 gigavatios hora. 1.000 gigavatios hora año de potencial. Un teravatio de potencial. Quedaros con este dato porque sabéis que la semana pasada se aprobó por fin la hoja de ruta del biogás el 22 de marzo. Aquí tenéis el enlace donde podéis descargaros. Y en esta hoja de ruta del biogás, donde el Ministerio a través del IDAE lo que intenta es identificar qué oportunidades tenemos para desarrollar el biogás, no solo en nuestro sector, sino en todos aquellos que tienen potencial de generarlo, los bioresiduos, el sector pecuario, el sector agroalimentario. Se establecen líneas de acción. ¿Líneas de acción para qué? Para conseguir una producción mínima de 10 teravatios anuales de biogás en el 2030. Fijaros que nuestro potencial como sector es de 1 teravatio. Os tengo que decir que en esta misma encuesta que se hizo a todos los sectores salió un potencial en total de 21 teravatios. Por lo tanto, la hoja de ruta de biogás es conservadora en este sentido y nos dice, a pesar de que yo en España, con todos los sectores de residuos, de lodos de depuradora, de sector ganadero y sector agrícola, he captado 20 teravatios, 21 teravatios para ser exactos de potencial, solo voy a implantar medidas para las 10 teravatios. Es conservadora en este sentido. Y más conservador aún es al menos un 1% del gas consumido a través de la red de gas natural ha de ser biometano. Solo un 1% del gas en red tiene que ser biometano. ¿Y por qué lo explica? Porque lo que hace es potenciar en estas 45 líneas de acción que tiene la hoja de ruta, potencia la utilización del biogás en local.
es decir, potencia lo que hasta ahora el sector ya ha venido haciendo, que es aprovechar el biogás dentro de la propia depuradora, en contra de la inyección a red, ¿vale? Para el que se reserva pues otros combustibles renovables. Esto, pues cada uno aquí tiene sus opiniones y quizá lo podemos debatir, ¿vale? En cuanto a las 45 líneas de acción que la hoja de ruta plasma, os he apuntado aquí las que nos tocan a nosotros como sector. Garantías de origen, simplificación de trámites administrativos, favorecer la aplicación agrícola del digestato. Esto nos va a ir muy bien si de verdad se consigue. Fomentar la codigestión, que os he detallado antes. Fijar unos objetivos anuales de penetración de gas bio en la red. Utilización del biogás in situ, premiar cogeneraciones, premiar aprovechamientos en local del biogás, promover los procesos anaerobios. No os he comentado antes que en aquel potencial de un gigavatio nosotros contábamos depuradoras con un 100.000 habitantes equivalentes mínimo. 100.000 habitantes equivalentes mínimo. Cuando de estas solo tenemos ahora mismo en España, produciendo biogás, 80 depuradoras de todas las que se encuestaron. Si bajáramos a 100.000 habitantes, tendríamos 128 depuradoras adicionales. Lo que pasa es que a día de hoy no es rentable para nosotros solo sin ninguna ayuda promover digestiones anaerobias ahí. Por lo tanto, la hoja de ruta en este sentido nos tiene que ayudar. Revisar las normas de gestión técnica del sistema gasista para minimizar las barreras de entrada. Revisar la fiscalidad del biogás. Aplicación del biometano en vehículos de edar o residuos. Sabemos que la competencia del residuo, al igual que la competencia del residuo, es una competencia municipal, por lo tanto estamos dentro todos del mismo ámbito de responsabilidad de las administraciones y para ello la hoja de ruta nos enumera, de momento nos enumera, tanto vías de financiación españolas como europeas. Ahora falta que se concrete esta hoja de ruta en medidas concretas, a la cual le seguiremos muy de cerca. Y dicho esto, quiero entrar un poco en detalle de los usos actuales, pros y contras. Y el más extendido, ya lo habéis visto, con un 28% después de la caldera, es la generación de energía eléctrica, sea para su venta al exterior o sea para su autoconsumo. Y aquí os pongo pues, los principales datos. Un rendimiento sobre la energía, la producción de energía eléctrica, pues con un motor está alrededor del 40% sobre la energía primaria. Si estamos hablando de microturbinas, este rendimiento baja, está alrededor de entre el 26 y el 35%, siendo optimistas. Sí que es cierto que la captación, la calor residual en un motor, yo puedo llegar al 40% de captación y en una microturbina puedo llegar al 60% de rendimiento de captación del calor residual que después puedo aprovechar pues, para calentar el digestor o para una instalación de secado. Es decir, quedaros con la idea de que en una configuración CHP de generación de energía eléctrica, al final yo tengo un rendimiento global pues del orden del 80% entre generación de energía eléctrica y recuperación de calor. Y aquí os pongo unos valores de inversión entre 250 y 800 euros por kilovatio instalado y de operación entre 0,01 y 0,05 euros el kilovatio. Y os pongo el marco legal en España, donde simplemente comentaros, aquí tenéis pues un poco los highlights, no están todos, porque todos son 3 o 4 hojas, ya lo conocéis que corre por otros sitios las presentaciones de los diferentes marcos legales que hemos tenido, pero al final os quiero poner aquí en la Ley 15/2012, que es la que introdujo todo lo que es la fiscalidad, el impuesto sobre el valor de producción del 7% y el impuesto de hidrocarburos sobre el biogás, que por fortuna después sucesivas leyes han suprimido. El Real Decreto 413, que es el que nos define el régimen de venta a la red, al régimen específico, indexado al pool, con un complemento a la inversión quien lo tenga, más un complemento a la operación. Después el Real Decreto 900 que asomó la patita con el tema del autoconsumo, pero que la verdad es que ponía más trabas que ayudas, sobre todo en los esquemas de medida, y por lo tanto no tuvo en la práctica ninguna o pocas instalaciones que se adheriesen a ese Real Decreto. Y cuando se empiezan a arreglar las cosas con el Real Decreto Ley, el 15/2018, donde ya se elimina el impuesto de hidrocarburos para el biogás destinado a la producción de energía eléctrica, de forma circunstancial, durante 2 periodos se eliminó el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, el 7%, que sigue ahora mismo eliminado por la causa que sabéis de la coyuntura
energética actual, y el Real Decreto 244/2019, que sí que es el que ha dado el impulso definitivo al autoconsumo, sin limitar la potencia de autoconsumo, eliminando los peajes de cualquier tipo de generación de origen renovable y implantando la compensación simplificada de excedentes, que para instalaciones con potencias inferiores a 100 kilovatios simplifica mucho la instalación y es el que verdaderamente está dando impulso al autoconsumo en cualquier forma. Y aquí os pongo el tema de las dos circunstanciales que han salido este año, de minoración de impuestos y eliminación del 7%, por el tema de intentar contener el precio del kilovatio. Aquí cada uno puede pensar si ha tenido éxito o no. Y lo que tenemos aquí en vigor aún, que es el tema de la fiscalidad, la obligación de llevar la llevanza en línea, en continuo, cada 5 días, de la producción de biogás y sus usos, a pesar de que estamos exentos del impuesto. Sobre esto estamos presentando desde la asociación varias alegaciones, pero de momento no están siendo escuchadas. No perdemos la esperanza. Y la otra opción que os quiero comentar es la opción de biometanización. Y la opción de biometanización, al final, ¿cuál es? Biometanización o enriquecimiento es, al final, llevar el biogás que tenemos de contenido de metano en biogás del orden del 60-65%, a un 90% o superior de metano. Por lo tanto, lo estamos llegando a niveles de enriquecimiento del gas natural. Para esto hay varias tecnologías. Os la pongo aquí: absorción del PSA, membranas, criogénica. Tenemos incluso que se puede hacer una cierta recuperación térmica por el hecho de la expansión, la diferencia de presiones entre la red y la presión que tú trabajas con las membranas. El rendimiento aquí, lo que sí que es cierto es que no se pierde rendimiento, es decir, tú el kilovatio que entrada o se pierde muy poco, rendimientos superiores al 99%. Los kilovatios hora que tú entras como energía primaria de biogás los recuperas íntegramente en energía como biometano. Y aquí os pongo dos fotografías. Una instalación de upgrading dirigida al gas vehicular, a alimentación de vehículos, y una alimentación de upgrading dirigida a la inyección en red. ¿Y qué valores de CAPEX y de OPEX os pongo? Bueno, pues aquí, en función de la tecnología que tenemos, os pongo en cuanto a CAPEX unas gráficas donde podéis entrar por la parte de abajo con la producción de la capacidad y en función de la tecnología escogida os va a dar un valor de la inversión por normal metro cúbico instalado. Tenéis dos gráficas con valores similares, cambian los rangos de producción por si tenéis plantas más grandes. Al final lo que quiero que veáis es que en ambas, cuando aumenta la capacidad de producción de la planta de upgrading, disminuyen los costes de inversión. Hay un claro efecto de economía de escala, es decir, es mucho más barato hacer una planta para 500 metros cúbicos de biometano ahora que una planta para 60 metros cúbicos de biometano a la hora. Para que os hagáis una idea, podríamos estar hablando de una planta de 200 metros cúbicos hora, entre 200 y 300 de biometano, estaríamos con un CAPEX de alrededor de 7.000 euros, lo que nos estaría dando una planta para unos 300 metros cúbicos de biometano a la hora, de 2 millones y poquito de euros como CAPEX, y esto sería el equivalente a la depuradora nuestra de unos 500.000 habitantes equivalentes, para que tengáis el número más o menos en la cabeza. Pero con estas gráficas os podéis vosotros hacer cada uno de vuestros ejemplos. Y en cuanto a números en parámetros de operación, aquí tenéis por euros por kilovatio de biogás, pues más o menos los intervalos de operación en los cuales nos estamos moviendo, en función de la tecnología que pongáis. A tener en cuenta que una vez tengáis el biogás enriquecido a biometano, a un 90 o superior de contenido en metano, tenéis que tener el módulo de inyección. Y el módulo de inyección es potestad únicamente de la empresa propietaria de la red, de la empresa distribuidora, que os va a poner el cromatófono de control, la instalación de odorización y os va a poner un desenganche automático, al igual que las cogeneraciones. Al final, si no les interesa el red, te van a desenganchar y tienes que tener un circuito de retorno de tu biogás contemplado. Los peajes de acceso a la red gasista, de momento, son 0 si es una red en baja, una red de distribución, pero no son 0, son a consensuar con el distribuidor si os conectáis a una red de transporte. Y el impuesto de hidrocarburos, del cual estamos exentos en la cogeneración, según la normativa que os he enseñado antes, aquí nos entra de pleno, porque es un biogás enriquecido a biometano no destinado a la generación de energía eléctrica, por lo tanto, nos entra totalmente. Aquí el marco legal
de la biometanización en España, del upgrade en España, al final marcado en gran medida por la PB01 y la PD02, que son las normas del sistema de gestión gasista, que son los que nos están marcando los criterios de calidad de lo que tenemos que inyectar y cómo tenemos que inyectarlo. A esto se refiere la hoja de ruta de biogás cuando habla de eliminar barreras de entrada. Se está trabajando con el sector gasista para hacerlas más susceptibles. Y antes de entrar en una pequeña valoración de los costes y beneficios de cada una de estas tecnologías, una reflexión sobre la situación del mercado. Y esta reflexión que os hago yo, pues es tan buena como la que podéis hacer vosotros, porque a día de hoy, al igual que el tiempo, el precio del kilovatio se ha convertido en un tema de ascensor, ¿no? Oye, parece que llueve. Así, por cierto, ¿qué ha hecho el kilovatio hora hoy, no? Esto, lamentablemente, se está poniendo así. Os pongo gráficas desactualizadas siempre, porque hoy ya habrán cambiado. Pero en cuanto al año 2021, para que viéramos dónde estábamos, el año 2021 en cuanto a precios de energía eléctrica, incluido impuestos, solo energía, estábamos alrededor de 115 euros megavatios en España. En el gas natural estábamos en el orden de 26 euros megavatio en España. Esto fue el año 21. Si nos vamos al año 22 en el mercado eléctrico, ¿qué estamos viendo? Pues que tenemos un mercado diario que está cerrando cerca de los 200 promedio día, ¿vale? Todos sabemos las puntas de 300, de 400 que ha habido, puntas que son, bueno, increíbles, literalmente. Y el mercado a futuros del mercado eléctrico no nos plantea precios de pool de los que habíamos conocido del orden de 40 euros megavatio, pues hasta el año 2029. Por lo tanto, fijaros que nos quedan varios años de travesía por el desierto de pools entre el orden de 80 y 60 euros megavatio, partiendo de un futurible al 2023 de 140, que si me preguntáis ahora, pues no lo sé. No lo sé si es posible o no. Y en cuanto al MIBGAS, que veníamos de 27 euros megavatio, 26, pues fijaros que nos estamos moviendo en el mercado de futuros del gas sobre los 80 euros megavatio. Por lo tanto, son unos valores energéticos que da para plantearse diversos escenarios, que es lo que he intentado haceros aquí, simplemente para que tengáis un primer número, porque después los Excels, cada uno se puede hacer los suyos. 3 minutos, Pérez. Sí, ya estoy finalizando, José Miguel. Aquí lo que os pongo es, vamos a ponernos en generación eléctrica, vamos a ponernos en lo que hemos estado haciendo toda la vida al final, ¿vale? Que es poner un motorcito o una microturbina, ¿vale? Y con un micromotorcito o una turbina nosotros nos podíamos plantear o una venta con retribución a la operación, si habíamos tenido una instalación previa al 2013, o una venta sin retribución a la operación, si somos posteriores al decreto 15/2012, o un autoconsumo. Bueno, pues con estas condiciones de contorno de un pool a 44 euros megavatio, que no era un pool bajo, recordemos que no era un pool bajo, 44 euros megavatio, habíamos tenido pools de 8 euros y de 3 euros megavatio, con el valor de incluso de la producción de energía eléctrica, sin el impuesto, sin peajes, que es la legislación actual, y con un coste medio del término energía de 70 euros megavatio y una retribución a la operación de 16, pues ya veis los márgenes de operación que teníamos. ¿El mayor cuál era? El del autoconsumo. O sea, lo que más salía a cuenta era autoconsumir con estos datos, ¿vale? En la situación actual, que no sé lo que va a durar, con precios de pool de 200 euros megavatios y precios de energía, únicamente de energía, en contrato de 131 euros megavatios sin alterar los otros, se le da la vuelta. Lo que sale más a cuenta es vender. Con RO, por supuesto, pero sin RO también. ¿Por qué? Porque es que te estás aprovechando de un pool que es completamente descabellado. En cuanto a la biometanización, aquí os pongo, primero vamos a biometanizar en red. ¿Con qué situación? Pues con la misma. Con un precio de venta del biometano incluida una garantía de origen, en la hoja de ruta veis que es una de líneas de acción, de 55 euros megavatio, que es lo que más o menos se está pagando al día de hoy. No hay peajes en la red porque me voy a poner a distribuidora. Hay impuesto de hidrocarburos. Y hay un coste medio de compra de energía de 70 euros. Bueno, pues aquí tenéis el resumen. Al final, yo tengo un coste del upgrading de 31 euros megavatio, un coste de oportunidad de mi biogás que está calculado respecto a la rentabilidad que yo le sacaba sustituyendo energía eléctrica, un precio de venta y un margen. Estoy sobre los 12 euros megavatio de margen. Con la situación actual inyectado en red, lo mismo, mi coste de oportunidad del biogás aumenta porque aumenta el precio del pool, está claro, me sitúo en 18 euros megavatio. ¿Qué quiero que veáis? Que respecto del anterior, la inyección en red sigue con márgenes menores que
la producción de energía eléctrica. En ambos escenarios son márgenes menores. ¿Qué pasa si lo que yo hago es una inyección no hago una inyección, sino que hago una producción de gas natural comprimido vehicular? Tengo un coste añadido, que es una compresión a 250 bares. Pero aquí fijaros que mi ingreso pasa a ser otra vara de medir, que es la sustitutivo del litro de diésel. He cogido el diésel por no poner la gasolina. A 1 euro el litro del diésel, que era cuando estábamos bien, pues fijaros el margen. Aquí tenemos los costes de la compresión, siguen más o menos igual, 33. El coste de oportunidad del biogás, pues sigue igual que antes, porque el precio del kilovatio hora no ha cambiado. El precio de venta de biometano es lo que cambia, porque la barra sustitutiva contra el diésel aumenta mucho, por lo tanto ya estoy en márgenes de 50 euros megavatio. Y ante la situación actual, donde el diésel está a 1,7, a 1,82 he puesto esta mañana yo en el coche, aún más alto, estaríamos con márgenes de 86 euros megavatio. Por lo tanto, fijaros, entre lo que estamos acostumbrados en el sector, pues márgenes en situación normal de 49, 19, 33, con una inyección estaríamos en márgenes de 11, 18. Si empezamos a alimentar los coches de flota con biogás, estaremos en márgenes de 49 a 86. ¿Vale? Aquí me diréis, claro, pero tienes que cambiar la flota. Sí, no, yo no entro en eso. Eso es motivo de otra ponencia. ¿Vale? Pero esto explica el por qué están tirando para adelante muchos proyectos de sustitución en flotas municipales de residuos. Lo explica claramente, no es solo por el tema de la sostenibilidad y la memoria de responsabilidad corporativa. ¿Y esto cómo se traduce en Europa? Pues que en Europa, que están despegando las plantas de inyección de biometano, están despegando, ¿por qué? Porque sobre este margen que estamos viendo aquí, lo acompañan de incentivos, que son los que veis en esta gráfica. Para plantas de 100 metros cúbicos hora de biometano hay incentivos del orden de 120 euros megavatio hora, cuando aquí yo he puesto 55. ¿Vale? Esto que nos lleva a las conclusiones finales. Los objetivos a nivel mundial, europeo y español en porcentajes renovables obligan a replantear el mercado energético actual tal y como lo conocemos. Esto ya lo sabemos. Lo sabemos ahora mucho, porque es tema de conversación de ascensor. Pero ya lo sabíamos en el PNIEC, cuando el PNIEC en el año 2020 se aprobó y ya hablaba de una reducción de emisiones del 23% y un sustitutivo de renovables sobre energía bruta final del 42%. Por lo tanto, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora está al orden del día, pero no es nuevo. Con la recién aprobada hoja ruta del biogás, se consolida nuestro biogás como una palanca para ayudar en los compromisos de sostenibilidad del Estado. Nada que no sepamos, pero ahora lo tenemos por escrito. El cambio de orientación del aprovechamiento del biogás inyectado en red necesita de mecanismos de apoyo económico. Si no, las rentabilidades aún no alcanzan las rentabilidades usuales de la generación de energía eléctrica. Y con el precio actual del mercado eléctrico, para nuevas instalaciones de biogás, lo mejor es la producción de energía eléctrica en autoconsumo o venta, seguido de la biometanización para uso vehicular. Y me he pasado 5 o 10 minutos, pero te pido disculpas, José Miguel, y hasta aquí. Muchas gracias a vosotros por aguantar el rollo. Bueno, pues no te preocupes, Pere, ha sido muy, muy interesante. Además, ha sido basada totalmente en tu experiencia, la ponencia, con lo cual te lo agradezco mucho. Y tendremos la oportunidad de conocer más detalles ahora en la ronda de preguntas. Recordad que nos podéis dejar ya vuestras dudas y vuestras consultas para Pedro. Por favor, también ir votando las mismas para que aquellas que queden más arriba sean las que podamos leer. Y a continuación, el doctor Santiago Pacheco Ruiz, director de Tecnología, Ingeniería e Innovación de Biotane, nos mostrará todos los detalles de la tecnología que nos presentan hoy. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por vuestra colaboración y me vas a permitir que te cargue la ponencia mientras que te vas presentando. Santiago. Muchas gracias, José Miguel. Espero que todos me puedan escuchar bien. Perfecto. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Como José Miguel mencionó, mi nombre es Santiago Pacheco y yo represento a la empresa Biotane. Somos parte de Veolia y la responsabilidad de Biotane dentro de Veolia es ser el centro tecnológico de tratamiento anaeróbico, particularmente en aguas industriales residuales, pero también de tratamiento biológico de biogás, así como la purificación para inyección a metano a la red.
Sí, estoy esperando un momentito que se cargue, Santiago, que hemos tenido que hacerlo sin interrumpir. No, sin problema, sin problema. Bueno, aprovecho el tiempo para platicarles un poco lo que les quisiera presentar hoy. La presentación de hoy se enfoca en presentarles un poco las tecnologías que Biotan y Veolia entrega en la industria para el tratamiento de agua residual industrial, así como del acondicionamiento de biogás y la purificación, con un enfoque hacia las tecnologías en sí. Entonces, creo que yo puedo cambiar las láminas, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, la primera lámina un poco... Discúlpame, te voy a pedir que entres en el chat o en preguntas y desactives una campanita que hay en la parte superior. Para que no, cada vez que alguien escriba en el chat te va a ir sonando. Ya, listo. Perfecto, adelante, continúas. Gracias, Santiago. Bueno, sin tomar más tiempo, paso a esta lámina en donde resume un poco lo que estaba platicando acerca de Biotan. Biotan es una empresa fundada en Holanda, en Delft, en los Países Bajos. Hace más de 39 años, que a 40 años se fundó, y somos precursores e inventores del reactor UASB, que es el primer reactor de alta tasa, mediana tasa, para tratamiento de agua industrial anaerobio. Ahora, dentro de los 40 años de Biotan, el 2008 fue adquirido por el grupo Veolia, y desde ese año nosotros representamos en cualquier proyecto a nivel mundial a Veolia y con nuestras tecnologías en esos proyectos. Al día de hoy, Biotan tiene más de 700 plantas instaladas en 62 países, y un gran enfoque de Biotan, particularmente en el tratamiento anaerobio, es ser un centro de investigación y desarrollo para Veolia. De la misma manera, tenemos laboratorio y plantas móviles para investigación y pruebas que movilizamos alrededor del mundo para hacer nuevos proyectos o desarrollar nuevas tecnologías. Bueno, como la plática anterior habrá entrado en bastante detalle en la diferencia entre los beneficios del biogás y el valor que este tiene, a mí me gusta esta lámina simplemente para mostrar los beneficios en particular del tratamiento de agua en cuanto a si tenemos un tratamiento convencional aerobio, una gran parte de la conversión de la DQO se va a la producción de biomasa, la cual tiene que ser dispuesta y tratada, y hay una gran pérdida de calor. La calidad del efluente es muy bueno, sin embargo, bueno, tenemos que tener un gran consumo energético para llegar a este proceso y esta calidad. La ventaja de los procesos anaerobios en el tratamiento de aguas residuales, particularmente industrial, es que hay una generación de fango o de lodo muy pequeña comparada con un tratamiento aerobio, y tenemos la producción de biogás que se puede valorizar como energía, e incluso hoy se puede purificar e inyectar a la red o reformar a hacer mayor cantidad de metano. Ahora, los retos que tenemos en las tecnologías anaerobias son varios. Para empezar, bueno, la calidad del efluente de la tecnología anaerobia no es tan buena como el proceso aerobio, por lo cual hemos desarrollado diferentes tecnologías a lo largo de los años dependiendo de las industrias que queremos tratar, y eso es donde es bastante interesante. Esta gráfica solamente quiero hacer énfasis por el momento para mostrar el desarrollo de las tecnologías anaerobias. Si ustedes ven la gráfica a partir de los últimos 40 años, estas son las referencias de Biotan, pero si se ven las referencias de la competencia, siguen la misma tendencia. Lo importante de la tendencia es ver que las tecnologías granulares, de las cuales elaboraré un poco más, que es lo rojo y lo azul, predominaban en los primeros años, hasta los 90s, 2000s, y a partir de los años 2000 se han ido a desarrollar nuevas tecnologías que tratan de acceder a industrias un poco menos sencillas de tratar, que serían las industrias altas en grasas, altas en sólidos y altas en precipitación o salinidad. Elaboraré un poco más adelante acerca de esto, pero si pueden, graben esta imagen en su mente para la siguiente parte. Ahora voy a elaborar un poco acerca de las tecnologías anaeróbicas de tratamiento de agua industrial que tiene Biotan, y comenzamos por simplemente mostrar de las tecnologías que tenemos en portafolio. Las dividimos en dos categorías. La categoría superior es las tecnologías que llamamos de fango granular, o también conocidas como de alta tasa. Estas tecnologías tienen una característica muy específica, que es el fango anaerobio crece de forma granular. Es decir, crece en una forma de pellet en donde el biogás se produce de adentro hacia afuera y tiene ciertas capas
que tiene todos los diferentes tipos de microorganismos, desde los hidrogenotróficos hasta los metanogénicos, a través de las capas. Este tipo de característica biológica del fango granular permite tratar las aguas residuales solubles con una eficiencia tremenda. Es decir, podemos llegar a cargas volumétricas hasta de 30-35 kilogramos de DQO por metro cúbico al día. Esto es, como nosotros llamaríamos, son caballos de carreras. Pero también tenemos las industrias en donde tenemos presencia de sólidos en suspensión y grasas, lo cual no es compatible con la formación, mantenimiento o contención del fango de forma granular. Es decir, si hay grasas, la grasa se adhiere al gránulo y lo hace flotar, lo cual hace que salga del sistema anaerobio. Y si hay sólidos en suspensión, estos no se degradan de manera eficiente, y se pueden ya hacer taponamientos o pueden también formar un mecanismo para perder biomasa. Por lo tanto, tenemos las tecnologías en la parte inferior que son de fango floculento, y el fango floculento es muy parecido al fango de la planta de tratamiento aerobio convencional, es decir, un fango normal en suspensión. Ahora, voy a entrar un poco más en detalle en las diferencias de estos 6 sistemas. La primera diferencia, y este es el primer sistema desarrollado por Biotan al final de los años 70, es el USB. El USB es un sistema de generalmente tanques de concreto de alturas entre 8 y 9 metros de altura, en donde se tratan cargas volumétricas entre 8 y 10 kilogramos de QO por metro cúbico al día, y estos sistemas tienen generalmente dos capas de fango. Tienen una cama de fango granular y tiene una cama de fango floculento, lo cual permite retener un poco los sólidos y tener cierta degradación de los sólidos en suspensión, y puede permitir hasta, por decir, 200 ppm de grasas, aceites, y siempre y cuando sean biodegradables, claro. Ahora, Biotan tiene más de 290 plantas alrededor del mundo y 40 con nuestra última generación de separador trifásico Advance, que es esa pequeña caja. Este separador Advance es muy característico para ustedes, aquellos de ustedes que no conocen cómo funciona un reactor USB. El alimento llegaría a este tanque pequeño que está en la parte izquierda del diagrama, en donde se acondicionará el pH, se inyecta a la parte inferior de la cama de fango, y por eso se llama upflow anaerobic, porque inyectamos el influente en el reactor por la parte inferior, va a ir ascendiendo a la parte superior a través de la cama de fango anaerobio, y se va a convertir la DQO en biogás, y la que no se puede convertir saldrá como efluente. Y esa caja en la parte superior funciona de separador trifásico, separará el biogás del fango granular que queremos mantener en el reactor, y el efluente sale nuevamente hacia el tanque de acondicionamiento, en donde hay una recirculación interna para recircular alcalinidad y los nutrientes que queden en el efluente. Y por gravedad, el efluente que sale es la misma cantidad que entra como agua residual. Este tipo de sistemas se aplica mucho en la industria alimenticia, siempre y cuando hay un pequeño pretratamiento de sólidos para remover los sólidos en suspensión. Ahora, existe el reactor EGSB, que es una invención de Biotan en los años 85-90, en donde se lleva el sistema a otro nivel, en donde las cargas volumétricas se pueden doblar hasta 20 kilogramos de QO al día, los reactores son mucho más esbeltos y altos, pero la capacidad de tolerancia hacia sólidos en suspensión y grasas y aceites es mucho menor. Es decir, este sistema se lleva al límite, en el sentido de que todas las cargas volumétricas, las velocidades ascensionales y las velocidades de líquido son mucho más altas. Por lo tanto, son aplicadas a industrias mucho más solubles, como la petroquímica, como la petroquímica. También se puede aplicar mucho en la industria de la alimentación o la bebida, siempre y cuando hay un pretratamiento adecuado. Ahora, hace 2 años, Biotan desarrolló una nueva tecnología que llamamos BioBDBS. BioBDBS es una tecnología desarrollada específicamente para tener el separador trifásico fuera del reactor. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, en la industria papelera, particularmente en la industria del papel reciclado, hay mucha presencia de calcio, y en un sistema como el BioBed Advance o en el Biotan USB, el calcio se llega a precipitar en el separador trifásico, lo cual requiere de constantes paros del sistema para mantenimiento, y obviamente
es un problema para los molinos de papel. El sistema BioBed EBS patentado tiene el objetivo de que el separador trifásico es externo, por lo tanto tiene completo acceso para mantenimiento y además tiene otras características muy importantes que logran llevar a las cargas volumétricas casi al doble de lo que se puede llegar en un reactor EGSB. Entonces, esta nueva tecnología, estamos construyendo en Polonia la primera planta, en Turquía se pondrá en operación la segunda planta a principios del año entrante y en verano del año siguiente también tendremos una planta en Alemania. Entonces, para el verano del 2023 tendremos 3 plantas en operación a escala real, 30 toneladas por día. Ahora, voy a hablar un poco de las tecnologías floculentas. Las tecnologías floculentas como Methane Anaerobic MBR tienen la característica de tratar de retener el fango, pero esta vez en suspensión. Y esto tiene el objetivo de tratar las aguas con estas características, pero sin pretratamiento. Es decir, para la industria láctea, la industria de los biocombustibles, en donde si removiéramos la cantidad de fango, de sólidos en suspensión y grasas y aceites, en donde en estas aguas forman una gran parte de la concentración total del agua residual, perderíamos mucha de la carga en la flotación, por decir algo del pretratamiento, y tendríamos que poner otro sistema de digestión de flotación de la flotación del DAF, del sistema de pretratamiento. Por lo tanto, el sistema Mentan, por ejemplo, es un sistema de membrana externo con recirculación crossflow, lo que permite no solamente retener las grasas y los sólidos, sino degradarlos, y además tiene la característica que puede llegar a tener remociones de DQO de hasta el 99%, lo cual hace esta tecnología realmente espectacular para plantas que tienen un requisito de espacio muy, muy exigente. Otra tecnología que les quiero hablar es la tecnología Spartan. La tecnología Spartan es una tecnología que funciona en batches, con el objetivo de degradar los sólidos en suspensión y grasas, pero esta vez sin tener un sistema de membrana para retener la biomasa. ¿Cuál es el verdadero problema del fango floculento? Bueno, el fango floculento, en comparación del fango granular, tiene la característica de que es muy difícil separarlo. El fango granular por sí solo se va a sedimentar, tiene una velocidad de sedimentación muy alto, lo cual hace que con un separador trifásico como el EBS o como el separador Advance, podamos mantener estos pellets dentro del reactor en suspensión sin perderlos, mientras que el fango floculento, la manera de separarlo es mucho más complicada, ya sea que tenemos que utilizar ultrafiltración o tenemos que usar gravedad. Uno preguntaría, bueno, pero por gravedad, ¿por qué es tan difícil? En un sistema anaeróbico, por gravedad, el problema es que tenemos el biogás, que es producido en velocidad ascensional, y uno que quiere sedimentar el fango floculento, que sedimenta de manera muy lenta, en velocidad hacia abajo, lo cual hace una combinación completamente complicada. Ahora, nosotros encontramos a través de investigación y desarrollo en los últimos 5 años que si tratamos el agua alta en grasa y alta en sólido de manera batch, logramos separar la producción de biogás de manera eficiente a la etapa de sedimentación. Y eso hace que podamos separar el fango de manera muy eficiente y lograr tener un tratamiento, por ejemplo, sin un pretratamiento de DAF, y también sin necesitar agregar químicos o necesitar una barrera física como una membrana, lo cual hace el sistema Spartan un sistema mucho más competitivo de un reactor de membrana, lo cual se puede aplicar en industrias en donde no hay tanta restricción de espacio como sería el reactor de membrana y donde hay un capital de inversión mucho más bajo. Entonces, tenemos las dos opciones. Un reactor anaeróbico de membrana puede tener un efluente con una calidad suprema, pero que si este efluente todavía tiene que ir a remoción de nitrógeno y fósforo a un reactor aerobio, es, digamos, como matar un ratón con una bomba. Es realmente un sistema premium que si después tenemos que hacer un post-tratamiento, realmente el dinero no compensaría con la calidad del efluente que estamos obteniendo. Por lo tanto, este sistema aplica muy bien cuando hay descarga directa, por ejemplo, al colector municipal, ya que tenemos un 99% de remoción de DQO en un solo paso biológico con producción de biogás y sin sólidos en el efluente. Por lo tanto, estas plantas son muy atractivas en todas aquellas industrias en donde tienen un colector municipal que puede hacer la remoción de nitrógeno y fósforo de manera eficiente, centralizada. Por último,
está el reactor CSTR o Completely Steered Tank Reactor. Este sistema es pues, el sistema más convencional y que forma parte también de los digestores anaerobios, no solamente de aguas muy concentradas, pero de fangos aerobios de digestión, que es los temas que se estaban tocando en la presentación anterior. Lo que yo quería hacer énfasis un poco eran las tecnologías anteriores que están completamente enfocadas en el tratamiento de aguas industriales, que es un nicho muy especial. Tengo unos ejemplos al final si hay tiempo y por lo tanto quiero pasar esta parte un poco más rápido por si tengo tiempo, quiero enseñarles unos ejemplos sobre todo de concatenación de tecnologías, de cómo ponemos todas nuestras tecnologías juntas. Antes de llevar a ese punto, quiero presentarles las tecnologías de tratamiento de purificación de biogás. Estas tecnologías son independientes de si tenemos en Biotan o en Veolia un proyecto de tratamiento de agua industrial. Biotan es experto en tratamiento de agua industrial, pero en tratamiento de biogás puede ser biogás producido en un digestor anaerobio de fangos aerobios o puede ser de un digestor de residuos sólidos o tratamiento de agua industrial. Tenemos 3 tecnologías en esta categoría. Tenemos el scrubber químico que llamamos sulfoscrub, que es simplemente un scrubber a base de sosa cáustica que removemos el H2S en el biogás de manera química. Y tenemos el sistema sulfotan, que es un sistema biológico de remoción de H2S en el biogás. Los dos sistemas tienen ventajas y desventajas que aclararé en las siguientes láminas. Y por último tenemos el sistema de purificación y descarbonización MEMGAS, que es un sistema de upgrade de biogás a base de membranas, de los cuales la presentación anterior hizo varios ejemplos. Y gracias al sistema de upgrade, también ha llevado a la industria de tratamiento anaerobio a un siguiente nivel, sobre todo en Europa. También, como se elaboró en la presentación anterior, gracias a los incentivos, por ejemplo, en Francia, es un boom tremendo lo que ha sido la digestión anaerobia en los últimos 3 años, gracias a los incentivos de inyección a la red. Bueno, haciendo énfasis en el sulfoscrub o la remoción química de H2S en el biogás, es muy sencillo. Es un sistema de 2 etapas en donde se agrega sosa cáustica en un scrubber y simplemente por reacción química se remueve el H2S del biogás y el biogás continúa su camino hacia el secado o hacia la compresión o hacia la utilización como sea necesario. ¿Cuándo estos sistemas son compatibles? Cuando los sistemas tenemos flujos pequeños y cargas pequeñas de H2S. Pequeño hablo en relación a cargas de kilogramo de azufre por día. Cuando tenemos más de 50 kilogramos de azufre por día, entonces el sistema biológico, a pesar de que tiene un costo de capital más alto, el costo operativo es tan bajo que se paga la inversión muchísimo más rápido. Es decir, los scrubbers químicos para cargas muy altas de H2S resultan a la larga un costo operativo tremendo. Y obviamente el uso de químicos lo queremos evitar a costo, ¿no? Entonces el sistema sulfotan, hay varios sistemas en el mercado. Nosotros en Biotan nos gusta enfocarnos en el sistema sulfotan, que es simplemente un scrubber mecánico, es decir, tenemos un spray el biogás se introduce en la parte inferior del tanque scrubber, pasa a través de una cama de lecho de media de plástico que tiene cierta superficie diseñada y por la parte de arriba hacemos una irrigación de un licor altamente alcalino que va a ser el mismo efecto que el scrubber químico, con la diferencia de que después lo mandamos a un bioreactor para convertirlo en un fango de azufre y regresar la solución alcalina nuevamente al scrubber. Por lo tanto, el consumo de químico, de sosa, es muchas veces menor comparadas con un scrubber químico. Y la gran ventaja es que los fangos resultantes de este proceso biológico se pueden mandar directamente a un sistema de tratamiento aerobio a aguas abajo, en donde se mezcla con el fango aerobio y se puede disponer o tratar después. Por último, tenemos el proceso MEMGAS para la purificación de biogás, en donde el sistema funciona de una manera muy sencilla. Simplemente, primero se enfría el biogás y se seca, pasa por unos filtros policía, después de ir a un compresor, pasar por las membranas y una vez que se comprime, se inyecta a la red.
Realmente la complicación de este sistema es que es un sistema electromecánico 100%, en donde depende de una calidad superior que muchas veces no es compatible con la calidad, como comentaba la presentación anterior, que estamos acostumbrados en el tratamiento de agua, ¿cierto? Tratamiento de agua generalmente en la industria o en el municipio tiene recursos muy limitados. Y cuando llegamos a una inyección y purificación de biogás, en donde todo es certificación explosivo y alta presión, entonces todo lleva a materiales y costos que es difícil muchas veces crear. Entonces también estas tecnologías han tenido que pasar un cambio de cultura en los clientes y en las legislaciones para entender que, bueno, cuando estamos lidiando con biogás para la inyección tiene que ser normatividades y calidad de los materiales que van completamente fuera de lo que se tiene costumbre en el tratamiento anaerobio, en donde utilizamos concreto y HDPE y demás como materiales típicos. Entonces, bueno, ha sido para nosotros en Biotan y probablemente todos los proveedores en el mercado, ha sido un proceso largo. Bueno, estos son un poco de ejemplos y fotografías de los sistemas de inyección que tenemos en Francia y tenemos un par de ellos fuera de Francia. Ahora, José Miguel, no sé cómo ando de tiempo para mostrarles algunos ejemplos de concatenación. 2 minutos ya, Santiago, 2-3 minutos y ya pasamos a la ronda de preguntas. Listo, pues les muestro 2 o 3 ejemplos que son mis favoritos. Le llamo concatenación de tecnologías porque para nosotros en Biotan es muy importante poder ofrecer una solución completa. Y un ejemplo de ellos es una planta que tenemos en el sur de Francia, en donde tenemos nuestras 3 tecnologías. Tenemos el BioVed Advance, tratando el agua que viene de la producción de confituras y mermeladas y demás. Es un agua muy degradable, 99% de remoción en la parte soluble de la de cubo, el cual el biogás todo lo podemos limpiar con el sistema Sulfotan biológicamente y hacemos una purificación de biogás, inyectamos a la red. Solamente como un dato curioso, el cliente recuperó la inversión en menos de 2 años de operación de este sistema, lo cual los incentivos hoy en día en Francia son tan altos que hacen un cliente como estos hacer una inversión de 4 o 5 millones de euros sin pensarlo 2 veces porque recuperan la inversión en 2 años. Entonces, es importante hoy en día en la industria aprovechar los incentivos. Esta es un poco la imagen, un poco más desde un balance de masa y demás, pero en general lo que es interesante es que todo el biogás se llega a inyectar a la red y es muy rentable para la industria, sobre todo porque las aguas residuales a comparación de las aguas municipales en la industria son muy concentradas, lo cual hace el proceso biológico muy compacto y tiene un rendimiento calorífico muy alto. Otro sistema que es uno de mis favoritos en Biotan es el claro ejemplo del beneficio de un reactor de membrana anaerobio, en donde pasamos de un digestor anaerobio tratando aguas residuales de la producción de queso en Sudáfrica directamente a ósmosis inversa. Esto para la recuperación de 70% del agua residual se regresa a la planta como agua de proceso, lo cual es impensable en Sudáfrica, en un lugar en donde tienen una restricción de uso de agua de los pozos tan grande que el proyecto se pagó en menos de 4 años solamente por el ahorro de agua. Dejemos la energía, el ahorro del costo de agua que tiene esta industria lechera en Sudáfrica es tan alto que cubre la inversión de un sistema como estos. Y les pongo aquí una pequeña fotografía para que vean la calidad del fango floculento del reactor MEMTAN, luego una fotografía del efluente, que es, como yo les decía, una calidad premium, en donde si esto tuviera que ir después a un proceso aerobio para remoción de nitrógeno y fósforo, sería una pérdida de dinero, pero si podemos hacer esta combinación de inyectar directamente posterior a una ósmosis inversa, no solamente es compacto, pero es un proceso precioso en el sentido de la ingeniería de proceso. Y por último, bueno, esto es una de las combinaciones más satisfactorias, que es la desulfurización biológica combinada con la purificación del biogás e inyección a la red. Es algo que vemos más y más y más ha tenido un éxito tremendo porque cada vez más los incentivos llevan a plantas gigantescas, es decir, 3.000, 4.000 metros cúbicos por hora de flujo sobre la purificación de membrana, y lo cual si tuviéramos una desulfurización química serían millones de euros en cuestión de costos químicos, por lo cual
la presión hoy en día de seguir desarrollando y llevar al límite los procesos biológicos de desulfurización llevan cada día más a poner más presión en esto. Entonces, bueno, solo los dejo con estos 3 ejemplos. Posteriormente, José Miguel les pasará las láminas en donde también puse unos pocos ejemplos de cada una de las tecnologías que les hablé, para que vean las industrias típicas en las cuales aplicamos esto. Entonces, por aquí ya dejo de hablar y ya llegamos a las preguntas. No te preocupes, Santiago. Les recuerdo a los compañeros, a todos los compañeros, que la ponencia de Santiago con todos los ejemplos la podéis descargar ya en la pestaña de apps. Agradecerte, Santiago, tu intervención. Ha sido muy interesante, que una vez más pues viene a complementar la masterclass que nos ha dado hoy Pedro. Bueno, pues damos paso rápidamente a la ronda de preguntas y empezamos con la de Joaquín Aguilar. Pedro, nos pregunta el amigo Joaquín que si con la nueva normativa, ¿cómo ves el futuro del biogás en la depuradora? ¿Seguiremos cogenerando o tenderemos a producir biometano para otros usos? ¿Cómo lo ves? Yo veo la opción del enriquecimiento de... Vamos a ver, como ha dicho Santiago, si al final se aprueban los incentivos directos, la cosa puede cambiar muchísimo, ¿vale? Eso está claro. El ejemplo de Francia que Santiago ha puesto es autoexplicativo. Ahora bien, si no hay estos incentivos, yo el tema del upgrading, y lo hemos comentado muchas veces, yo lo veo como un complemento y no una alternativa a la producción, al aprovechamiento actualmente que estamos haciendo. Es decir, es un complemento a la producción de energía eléctrica para autoconsumo o venta dentro de la depuradora. Es un complemento que en ciertos momentos pues puede venir bien en situación de mercado o por intereses del entorno, intereses de la municipalidad, intereses en cuanto a la flota de recogida de residuos, intereses de autobuses urbanos, intereses de flota propia de la empresa explotadora de la depuradora, pero siempre como un complemento a la producción de energía eléctrica. Claro. ¿Vale? Si pudiera agregar algo. Sí, por supuesto, Santiago. Adjunto a todo esto, también algo que hay que tener en mente, que nosotros dentro del mercado vemos muchísimo, es próximamente en los siguientes años, además de los incentivos o en lugar de los incentivos, vendrán los impuestos de carbón, que cada vez tendrán mayor peso en las industrias y en las municipalidades, y también vemos más y más que los precios de combustibles fósiles son tan fluctuantes que el valor de tener mayor producción de ese tipo, incluso aunque sea atrás de una inversión muy grande, le darán mayor valor. Entonces, bueno, eso, claro, el futuro realmente ve hacia allá. Quiero aprovechar para decir que Santiago, como os decía antes, está en Biotane, en los Países Bajos. De hecho, hoy está en Copenhague, ¿verdad? Está conectado desde Copenhague y, bueno, es natural de México, que también tenemos muchos compañeros desde México. Bueno, pues continúo con Pedro. Diferencias, ventajas e inconvenientes entre motores y microturbinas para cogeneración. Pedro, ¿qué nos puedes decir? Eso da para una ponencia aparte, ¿eh? Vamos a ver. La gran ventaja de la microturbina es que están dimensionadas a partir de potencias muy bajas. O sea, tenemos microturbinas me parece que es a partir de 30, 35, del orden de 40 kilovatios de generación. Por lo tanto, te sirven para pequeñas digestiones donde no tienes un motor susceptible para potencias tan bajas. Si bien es cierto que ahora están sacando motores a partir de 100 kilovatios de potencia, por lo tanto, les hace la competencia muy de cerca. Pero ahora la mayor competencia, la ventaja competitiva de la microturbina frente a un motor es que sirven para digestiones pequeñitas, para pequeñas explotaciones. La desventaja de la turbina, sus elementos de la microturbina, sus elementos auxiliares. La microturbina no viene sola. Como hemos dicho, es altamente delicada ante siloxanos y demás componentes, por lo tanto es necesario, obligatorio, indispensable una etapa de filtración muy fina del biogás de alimentación a la microturbina y tener una etapa de compresión que mete presión al biogás y al aire de la combustión, porque al final lo que mueve la microturbina no es el biogás directamente, son los gases de la combustión forzada del biogás con aire atmosférico. Y esos gases de combustión son los que mueven la microturbina. Es el mismo principio que una turbina de un avión. Claro. Entonces, es que es el mismo principio. Eso le da gran disponibilidad a la turbina en sí,
pero sus elementos accesorios deberían tener la misma disponibilidad y no siempre es así. De acuerdo, gracias, Pérez. Pues Santiago, nos pregunta Rosendo que qué porcentaje de remoción de nutrientes se puede alcanzar con un reactor UASB. Bueno, eso es una muy buena pregunta que hay que aclarar. Los reactores anaerobios de tratamiento de agua no remueven nutrientes. Esto es porque la digestión anaerobia solamente remueve carbón. Los nutrientes que se llegan a utilizar dentro del proceso anaerobio son solamente para el crecimiento de la biomasa misma. Por lo tanto, nosotros si tenemos 100 ppm de nitrógeno dentro, saldrán de la planta probablemente alrededor de 80. Cambia la forma, obviamente, de fase soluble a fase sólida, además, de sólida a soluble y demás, o tiene una conversión en forma, pero la conversión o remoción de nutrientes es algo que en las tecnologías anaerobias, en tratamiento de agua, ni siquiera se discute, digamos, con un cliente como un proceso a garantizar. Entonces, en cuanto a nutrientes, no podemos hablar de una remoción. Hablamos a lo mejor de una absorción o una utilización para el crecimiento. Okay. Nos decía también, Santiago, ya que estoy contigo, Andrés Granado, desde Colombia, que cómo puede contactar contigo. Ahora le dejaremos, si te parece, tu mail, ya que tienen unos requerimientos para tratamiento de aguas residuales municipales por medios anaeróbicos. Entiendo que allí tenéis compañeros también de Veolia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Veolia tiene presencia mundial y ya sea municipal o industrial podemos ayudar, no hay ningún problema. Ahora le indicamos tu mail. Francisco Muñoz nos dice, Pérez, que considerando el precio de la energía eléctrica, ¿qué opinas sobre aumentar la capacidad de digestión y codigestión en las EDAR con el objetivo de maximizar la cogeneración de autoconsumo? Que es la línea a seguir. Es la línea a seguir sin ninguna duda. De hecho, una de las líneas de acción de la hoja de ruta de biogás explícitamente dice que se van a potenciar las instalaciones de digestión anaerobia. Y esto yo creo que viene en gran medida por las sugerencias que desde el sector se le hizo al IDAE y al Ministerio dentro de la ronda de participación que el Ministerio IDAE abrió, y fue una de las cosas que se les dijo: oye, hasta ahora hay digestiones anaerobias para plantas grandes, pero para pequeñas instalaciones nosotros solos no podemos. Alguna forma de ayuda tiene que venir, pero es el camino a seguir. Hay que maximizar cuanto más sea posible. Desde el grupo de AEOPAS, ¿no? Supongo que haríais desde el grupo de AEAS. O sea, de AEAS, perdón, desde el grupo de AEAS. Correcto, sí. Perfecto. Noelia nos dice también, Pérez, ¿qué experiencias hay en el sector referente al uso de Sandax como cosustrato? ¿Qué categorías de Sandra son habituales y precauciones en su uso? Personalmente yo no conozco ninguna. Esto no quiere decir que no haya. Lo que sí que es cierto es que para tú utilizar Sandax necesitas una pasteurización, una estabilización, una desinfección de ese residuo Sandax antes de meterlo en el proceso. Y eso encarece mucho la inversión y el tratamiento. Por eso yo no conozco ninguna. Nos preguntaba también, nos pregunta Maite Santiago, que si la agitación del digestor mediante el biogás no favorece la formación de espumas en el digestor. Bueno, contesta, Santiago. No, tú, Pérez, adelante. No, tú, dale. Bueno, la formación de espumas en el digestado depende de muchísimas cosas. En los reactores de tasa alta siempre hay formación de espumas y es muy relacionado con dos cosas. La turbulencia en los reactores de alta tasa es tan alta que siempre va a haber una pequeña generación de espumas, pero nosotros tenemos siempre unos irrigadores de mismo efluente que simplemente las calmamos. Ahora, hay ciertas aguas residuales que llevan a tener mucho más espumas, pero claro, de manera, nosotros no... Todos los diseños de reactores de alta tasa están diseñados para lidiar con espumas. Ahora tenemos manera de disiparlas un poco, pero bueno, también espumas muy exageradas pueden venir, por ejemplo, de químicos utilizados en el proceso industrial que no avisan a la depuradora. Claro. Y obviamente si hay algún producto de saponificación o demás, las espumas son gigantes. Entonces, es un tema que... Pero no, el biogás en sí no genera más o menos espuma, es una combinación de todo el tipo de agua residual, de si hubo algún proceso malo en la descarga y demás. Entonces, no sé, Pere, ¿qué quisieras saber? No, totalmente de acuerdo, es que además me viene muy bien tu respuesta, porque es que cada vez que hago esta ponencia y hablo de la agitación con biogás, siempre sale la misma pregunta. Yo creo que es una leyenda urbana, porque yo
Gestionamos dentro de nuestro ámbito digestores con agitación mecánica tipo Excava y agitación con lanzas de biogás. En ambos dos tenemos espumas, cuando hay fenómenos de sobrecarga o fenómenos de codigestión mal controlados. No tiene nada que ver con la digestión por lanzas. Es una leyenda urbana del sector muy extendida. Exacto. Oye, Pere, y nos pregunta Leticia que si nos puedes comentar algo sobre los elementos de seguridad de la línea de gas y en concreto del apagallamas. Eso da para otra ponencia también. Elementos de seguridad del apagallamas. Pues mira, el primero es que si se equipa una línea de bypass de apagallamas, la línea de bypass también tiene que tener un apagallamas puesto. Ese es uno. Y después los apagallamas tienen toda una especificación técnica que tienen que cumplir. Y por supuesto se tienen que garantizar las limpiezas preventivas del apagallamas. Por lo que tiene que haber una línea de bypass puesta, instalada, si no quieres parar la instalación. Comentabas que el tema de apagallamas cada vez va menos, ¿no? El uso de la quema de gas, comentabas en tu ponencia. Lo que va a menos es el uso de la antorcha, es decir, ver antorchas encendidas. Antorchas tenemos que tener en todas las instalaciones, pero afortunadamente cada vez vemos menos antorchas encendidas. Nadie se puede ya permitir quemar kilovatios de biogás a la atmósfera. Claro, ¿vale? Claro. Entonces los apagallamas van a más, porque en cualquier línea, tanto de impulsión como de retorno del biogás, tanto en líneas principal como secundarias, debes equipar de apagallamas. Claro. Santiago, nos pregunta Jorge Rodríguez que en el caso del reuso en Sudáfrica, supongo que ha sido algún ejemplo que has puesto, ¿Sí? ¿está permitido el reuso del permeado en el proceso alimentario? No, pero es importante entender que en la industria el agua de proceso se utiliza para muchas cosas, sobre todo para limpieza. Limpieza de cosas que no tienen grado alimenticio, para limpieza de incluso los camiones, o que tiene que ser agua limpia, pero no tiene que ser para el consumo. Naturalmente esa agua de proceso no se usa, que se podría usar porque después de una osmosis inversa y una desinfección se puede usar, pero culturalmente también es lo que llamamos. Hoy en día no estamos culturalmente preparados para aceptar, probablemente legislativamente en muchos países, utilizar aguas después de un tratamiento directamente a consumo. Pero bueno, algún día llegaremos ahí. Pere, nos pregunta Belén Miranda que la codigestión para mejorar la producción de biogás tiene alguna limitación para el posterior uso del lodo como aplicación. No, es una pregunta. ¿La codigestión para mejorar la producción de biogás tiene alguna limitación para el posterior uso del lodo como aplicación agrícola? ¿Te evita tener que hacer los tratamientos de higienización del fango que te exige la legislación para los lodos que van a ser aplicados en agricultura? No, no te evita de ninguna modo la higienización si te la pide la ley que te aplica. O sea, la codigestión te afecta al lodo, por eso principalmente hay que hacer un proceso de homologación, porque lo que estás poniendo como sustrato al final o va a ser retirado vía lodo o vía clarificado del lodo, o sea, va a ir a la depuradora, o sea, que te va a afectar a la calidad del lodo y te puede condicionar su posterior gestión. O sea, si aquí en España tenemos que aplicar el Real Decreto 1310 de 90 para aplicación agrícola y tú estás añadiendo un cosustrato que tiene metales pesados, esos metales van a precipitar en el lodo, al final no vas a poder aplicar ese lodo a agricultura. Entonces, te lo está condicionando claramente. Claro. Andrés nos preguntaba, Santiago, que si la tecnología mostrada por Biotan es rentable aplicarlas en aguas residuales domésticas. Sí, la respuesta es sí, pero depende de la localidad. Y eso lo sabemos mucho por ejemplos en los países de temperaturas cálidas. Uno de los problemas del agua doméstica es que es muy diluida. Por lo tanto, si tenemos que calentar el agua para poder llegar a la eficiencia metanogénica en mesofílico en 35 grados, esa cantidad de agua que hay que calentar para llegar a buena eficiencia es tremenda. Por lo cual estos sistemas USB se aplican en Medio Oeste, en Latinoamérica y demás. El reactor USB para agua doméstica es ampliamente aplicado. En Brasil, precisamente con el profesor Chernicharo, es, bueno, muy conocido. Pero en países nórdicos, Europa del Norte, países fríos, no. Pero en España, bueno, por supuesto que podría ser aplicado. Ahora, que tiene sus dificultades, las tiene, porque son muy diluidos, lo cual requiere sistemas muy grandes, pero el consumo energético que se ahorra en vez de la soplación para el soplado para los reactores aerobios, bueno, compensa muchísimo. Claro. Pere, nos pregunta José Antonio Amo
que si en cogeneración, si las microturbinas tienen un rendimiento eléctrico inferior a los motores, pero ofrecen una mayor disponibilidad, unido a la modularidad de las primeras, ¿no se compensaría en kilovatios hora anuales el menor rendimiento eléctrico de las microturbinas frente a los motores? La disponibilidad de ambos equipos es muy similar. Está por encima del 85% en ambos. Por lo tanto, no hay compensación. Claro, la diferencia de rendimiento es de casi 20 puntos. Entre 15 y 20 puntos entre el rendimiento de una turbina, que te puede oscilar en un 25, y un rendimiento de un motor que te puede oscilar en un 40. Y a misma disponibilidad no hay compensación alguna. Ambos dos están con disponibilidades por encima del 85%. Perfecto, gracias Pérez. Pues entramos ya en los últimos 5 minutos, ya os voy haciendo las últimas preguntas. Borja Ogen Barrena, Santiago, nos pregunta que si crees que habría futuro en estudiar y en potenciar el startup rápido de pestos, procesos anaerobios, especialmente los de alta tasa, para agilizar la recuperación de la inversión y facilitar el funcionamiento continuo de la planta. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El arranque de los sistemas de alta tasa es el más rápido que puedes ver. Todo está en función en cuánto fango granular el cliente quiere poner para la inoculación. Si el reactor se llena con la cantidad de fango necesario para el arranque, sobre todo para industrias de bebida y demás, no la petroquímica necesita una aclimatación, pero la industria papelera, la industria de bebida y demás, bueno, si se llega a la carga de diseño necesaria biológica de fango, en 4 semanas se tiene la carga de diseño, si no es que antes. Entonces, también viene en cuanto al costo. ¿Por qué el cliente no quisiera poner la carga original de diseño de fango? Porque, bueno, también puede decidir poner una mitad o una tercera parte y esperar a crecer el fango y no tener esa inversión inicial, porque una característica del fango granular muy buena es que el fango granular se puede transportar y vender muy bien. Entonces, es también un tema de negocio en donde el cliente no siempre quiere arrancar el sistema con digamos, la cantidad de fango granular de diseño, sino crecerlo, porque se puede ahorrar ese dinero si tiene el tiempo. Claro. Hay papeleras, por ejemplo, que sabemos que tienen que arrancar del día 1 con casi la carga de diseño, por lo cual de sus mismos reactores traen fango, lo llenan a capacidad y en cuestión de 2-3 semanas se puede llegar a la capacidad de diseño. Entonces, de hecho, los reactores de alta tasa o granular son los sistemas que se pueden arrancar más rápido dentro de la tecnología anaerobia, dado que se puede transportar el fango granular muy eficientemente. Perfecto, Santiago. Pérez, nos dice Patricio que ¿qué diferencia de costes de mantenimiento existen entre la motogeneración y las microturbinas? ¿Le podemos ayudar? ¿Costes de mantenimiento? Sí, de uno u otro. Pues la respuesta ahí es complicada, porque en esos costes de mantenimiento pueden o no entrar los costes del overhaul. Si entramos con los costes del overhaul, que son las revisiones obligatorias de los motores, es más caro el mantenimiento de un motor. Si no tenemos en cuenta los costes de overhaul, es más barato el mantenimiento de un motor que el mantenimiento de una microturbina. Pero ahí depende también del factor de escala, de qué motor estamos hablando y de qué equipo de microturbinas estamos hablando. Porque es eso, la microturbina no es solo la microturbina, es su microturbina más los elementos auxiliares que antes comentaba. Mientras que cuando tú hablas del coste de mantenimiento de un motor, el motor es una unidad propia de generación, por lo tanto todo está ahí metido. Claro. Por lo tanto, la respuesta no es simple. A grandes rasgos te puedes quedar con esa idea de inclusión o no del coste de overhaul, pero hay que entrar con la punta fina del lápiz y hay que hacer el Excel. Perfecto, gracias Pérez. Santiago, nos dice Juan Alberto Huamán, desde Perú Lima, dice, en Perú Lima no se tiene diferenciado las líneas de alcantarillado industrial y doméstica y sus PETAR la tratan igual. ¿Se tendría que tener que hacer un tratamiento adicional para un uso con planta de biogás? Bueno, al final eso no hay ningún problema, siempre y cuando la DQO sea lo suficientemente concentrado para poder utilizar de manera eficiente el tratamiento anaerobio. Volvemos al tema, la concentración va a definir la carga por metro cúbico. Si está muy concentrado, el reactor anaerobio será más pequeñito para la misma carga y hay que calentar menos volumen de reactor. Entonces, si en Perú se sabe más o menos, por decir algo, el típico en Latinoamérica, que yo sepa, la DQO, estamos hablando de 600, 500 miligramos por litro,
No sé si en Perú, como la industria descarga directamente, a lo mejor está en 2-3 gramos de DQO, entonces abre completamente el canal para el tratamiento anaerobio directo, y las temperaturas en Perú probablemente permitan para el tratamiento, pero habrá que analizar las características del agua, los flujos y hacer un estudio, pero puede llegar a ser posible. No, la verdad no lo he visto personalmente. Perfecto, pues con esta última que os voy a hacer para los dos, llegamos ya al final. Pedro María Polo Caña, un viejo conocido también de todos, nos dice que qué previsiones hay para profundizar en la digestión de las fracciones no fácilmente biodegradables de los lodos de EDA, además de la hidrólisis térmica. ¿Qué previsiones habría? No sé si, Pérez, puedes ayudarle tú, Santiago, ¿qué previsiones hay para profundizar en la digestión de las fracciones no fácilmente biodegradables de los lodos de EDA, además de la hidrólisis térmica? Si se está trabajando, entiendo, en otra línea, es lo que quiere preguntarnos Pedro. Pues yo la verdad es que no sabría responderle a Pedro. No lo sé. ¿Hacia dónde vamos? La verdad es que no. Yo no le podría responder. Santiago, ¿alguna idea? Por mi lado, lo único que puedo decir es que también depende qué definimos como la fracción no degradable. Hay muchos proyectos, además de la hidrólisis térmica, pero que están enfocados a ciertos componentes. Entonces, unos son removibles, absorbibles, otros son, digamos, con pirólisis y demás, pero realmente habría que definir bien a qué llamamos la fracción no degradable, porque puede llegar a ser mucho. Puede ser mineral, puede ser simplemente no anaeróbicamente degradable, puede ser aeróbicamente degradable. Entonces, tampoco tengo una respuesta directa, pero sí sé que hay una ruta dependiendo qué definimos como la fracción no degradable y cómo definimos no degradable, porque puede ser no anaeróbicamente degradable o puede ser no aeróbicamente degradable, o ambas. Bueno, pues aquí lo dejamos. Para despedirme, quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal, América Latina. Cada vez somos más. Hoy han sido más de 500 los que hemos compartido la tarde. También quiero darle las gracias a Pedro por su formidable masterclass y por su colaboración de forma totalmente desinteresada. Y a nuestro patrocinador de hoy, Veolia, de la mano de Santiago, que nos conectaba desde Centro Europa. Y os recuerdo que nos vemos la semana que viene en la Masterclass 11, donde hablaremos sobre la gestión del impacto por olor en las EVAR, plantas de compostaje, tanques de tormenta y redes de colectores, que será impartida por Carlos Niesen Díaz Jiménez, que es CEO de Ambient Edora y presidente de la asociación Amigo, y donde contaremos con el patrocinio de la empresa DAN, que nos hablará de sus soluciones para resolver este tipo de problemas. Gracias a todos, nos vemos el jueves 7 a las 4:30 de la tarde. Gracias, Pérez, gracias, Santiago, gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Igualmente, hasta luego todos. Gracias, adiós. Gracias.